La fiscal Jimena Chong pidió aplazar el juicio oral contra Enrique Sominami en el marco del caso OAS por eventual fraude de subvenciones. El ex abanderado fue formalizado por haber facilitado la emisión de 36 facturas ideológicamente falsas a SQM Salar, además de otras dos a Sokimich por 420 millones de pesos. La solicitud de la fiscal Chong fue acogida por el tribunal, ya que dijo necesitar la declaración de una funcionaria del Servicio de Impuestos Internos en el inicio del juicio, testimonio que, según indica, dará una sucesión lógica al orden de presentación de pruebas. El fiscal Jorge Abot dejó sin efecto la remoción de fiscales investigados por infracción sanitaria. El fiscal decidió no remover de sus cargos a Patricio Rosas y a Roberto Contreras luego que ambos fueran indagados por presunta infracción sanitaria, luego de ser fotografiados en un restaurante en periodo de cuarentena. La Cámara aprobó el ingreso familiar universal de emergencia. Esto ayudará al 100% de los inscritos en el registro social de hogares por los meses de junio, julio, agosto y con un 50% para el mes de septiembre. Este jueves, los constituyentes participaron de un encuentro virtual organizado por la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Se buscó fomentar el conocimiento entre los propios representantes electos y los rectores de ambas instituciones dieron a conocer los resultados de un estudio llamado Tenemos que hablar de Chile y que contó con más de 100.000 participantes. Los representantes del Partido Comunista optaron por restarse del encuentro. Esta semana se realizó la última cuenta pública del gobierno de Sebastián Piñera. Entre sus anuncios destacó la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, puso urgencia al proyecto de matrimonio igualitario y anunció un fondo de salud extraordinario de 2.000 millones de pesos. Esta semana se dio a conocer que solo 39 ventiladores mecánicos de un total de 515 de los donados por la Confederación de la Producción y Comercio se encuentran operativos. Las manifestaciones continúan en Colombia. El gobierno de Iván Duque, tras un mes de manifestaciones, no ha conseguido llegar a un acuerdo con el Comité de Paro. Los últimos exigen que el presidente firme un preacuerdo que le dé garantías a la protesta, mientras que desde el Ejecutivo han reiterado que se firmará ese documento cuando se desbloquee el 100% de las vías. La Comisión Internacional de Derechos Humanos visitaría Colombia entre el día 8 y 10 de junio. En octubre de 2020, el Ejecutivo presentó dos proyectos que buscaban transferir competencias y finanzas al cargo de gobernador regional. Sin embargo, hace tan solo una semana el Senado despachó uno de los proyectos, terminando así el primer trámite, pasando a la Comisión de Gobierno y Descentralización de la Cámara. No se descarta que pueda existir un tercer trámite. Esto está siendo discutido por el Congreso a tan solo 43 días para que los gobernadores deban asumir el cargo por primera vez. Muy bienvenidos. He estado leyendo lo que están poniendo en el chat. Bienvenidos a todos. Qué bueno que estén hoy día con nosotros. Vamos a estar hoy día en Nomás TV con varios invitados. Pero antes de partir, bueno, ustedes ya saben, estamos hoy día con Hayek Labs, una fundación que nos va a estar contando sobre un proyecto que tiene, parece que es bastante interesante. Pero como pueden ver, ustedes recién vieron un resumen de las noticias de esta semana. Y dentro de todo uno puede decir, bueno, fue una semana movida, no movida. Y en realidad fue más bien no movida, excepto hasta ayer, en donde se empezó de nuevo a hablar sobre esto de los retiros y llegando incluso a una propuesta de retiro del 100% de los fondos de pensiones. Tenemos, por otro lado, dentro de las cosas que hay que destacar esta semana, ¿qué pasó con el tema de los gobernadores? Faltan 42 días para que los gobernadores puedan recién ya asumir sus cargos, ¿no? Y hay 13 regiones en donde todavía no hay un gobernador. Entonces las elecciones son el 13 de junio. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el caso de los gobernadores? Ya se decía en su minuto que los gobernadores no tenían muy claras cuáles eran sus funciones, pero ahora esto es de forma absolutamente confirmada, porque en el mes de octubre del año pasado se presentó, el Ejecutivo presentó un proyecto para poder darles atribuciones a los gobernadores tanto en la parte práctica, ¿no?, como también en la parte financiera. Sin embargo, recién la semana pasada en el Senado se estuvo conversando sobre estas atribuciones que debiesen tener, pero no se ha llegado a ninguna solución. Entonces, a 42 días todavía no hay ninguna claridad de qué van a hacer los gobernadores regionales en nuestro país. Eso fue una de las cosas de esta semana. Por otro lado, ayer se realizó una reunión de constituyentes. Esta reunión la llamó la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Estas dos universidades se pusieron de acuerdo porque hicieron una investigación de harto tiempo durante la pandemia con mucha gente. Participaron más de 100.000 personas, en donde se les preguntaba cuáles eran sus intenciones como país, qué era lo que se pretendía, cuáles eran las esperanzas y oportunidades y todo lo demás.
¿Y qué pasó? Que participaron de bastante buena disposición. Las conclusiones que se sacan es que hubo muy buena disposición de parte de los constituyentes, que se llegan a conclusiones bastante buenas, que se muestra una disposición a poder conversar, a poder negociar. Salvo, por supuesto, el Partido Comunista, porque el Partido Comunista decidió mantenerse al margen de esta reunión. No nos puede llamar mucho la atención esto, ¿no? Porque se han mantenido al margen de bastantes cosas. Sin embargo, después se han subido al carro de la victoria, como suele pasar, como fue en el caso del Acuerdo por la Paz, que no firmaron, ¿no? Pero después ahora ya son parte de la constituyente de todas formas, pese a haber estado tan en desacuerdo con esto. Y bueno, no quisieron participar en esta reunión y mandaron una carta en la que decían que esto no estaban para que los pautearan, básicamente. Tenían miedo a que fueran a ser pauteados y que había que esperar a que partiera ya la convención como corresponde. Así que no participaron. Tuvimos también esta semana la cuenta pública, que a muchos les movió el piso, ¿no? Particularmente a Chile Vamos, que los dejó ahí con algunas propuestas que no tenían muy claras que iban a pasar. Pero además del matrimonio igualitario, también se propuso en esta cuenta pública, se crearía una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Hoy en día la ciberseguridad es un elemento demasiado importante para poder funcionar en las redes. Hoy en día es una herramienta que en realidad sí se hace necesaria, ¿no? Tenemos también que se rechazó, él dijo que rechazaba completamente una ley de indulto o de amnistía, como dicen otros, en relación a los presos de la revuelta, que también se llaman así. También dijo en esta cuenta pública el presidente que crearía una fiscalía especializada en los delitos de derechos humanos, a lo que el fiscal Abbott dijo que estaba muy contento con esto, porque era algo que ellos ya venían proponiendo hace un tiempo. Así que algunos ahí quedaron contentos y otros no tanto. Y también otra de las cosas que llama la atención es que dijo en su cuenta pública, en el que participaron muy pocas personas, porque participaron 46 personas, si no me equivoco es el número, y porque con esto del aforo no podían ir. Entonces, llama la atención que dijo que iba a fortalecer un programa de atención médica para los que sufrieron trauma ocular en el periodo de manifestaciones. Por supuesto, hizo sus propuestas para los 9 meses, 10 meses que quedan de gobierno, en donde se va a preocupar de la pandemia y del proceso constituyente, y sí fue enfático en decir que esto no puede ser una hoja en blanco y que hay que tomar el pasado, el presente y el futuro. De esa forma se armará una constitución como corresponde. Y el Colegio Médico, para terminar, para que después nos vayamos a nuestros invitados, el Colegio Médico también esta semana decidió salirse de la mesa social de COVID. ¿Por qué decide esto? Porque se supone que los habían dejado fuera, no los habían considerado sobre el pase de movilidad, no les habían preguntado su opinión, pese a que les habían preguntado su opinión, pero parece que querían participar más de forma más activa todavía. Bueno, no se los tomó, entre comillas, en cuenta, entonces deciden irse de esta mesa. El presidente de Colmete, en el caso de Valparaíso, él dijo de manera bastante empática, se podría decir, que se llama Luis Ignacio Latorre, que había una disposición a conversar de todas maneras y que sí, este pase de movilidad era una especie de permiso de vacaciones 2.0. Y por supuesto, Isquia Siches salió aprovechando el momento como suele hacerlo y anunció también que esto no se trataba sobre el pase de movilidad, sino que era mucho más que eso, sino era por el tema de la gobernanza de la pandemia, que a ella no le ha gustado nada. En general es una suerte de Yasna Proboste, se podría decir, es insuficiente, ¿no? Insuficiente. Así que ella también lo encontró insuficiente. Así que eso. Vamos entonces y datos sobre el pase de movilidad. Se supone que nos íbamos a mover por todos lados, pase de movilidad. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta? Porque, ¿qué es lo que va a pasar con este pase de movilidad? Las personas que viven en comunas en cuarentena solamente se pueden mover en las comunas en su propia comuna. Y las personas que estén en lugares de fase 2, por ejemplo, más, pero fase 2, pueden moverse a otras comunas que estén en la misma fase. Ya no es ahora que una persona en cuarentena va a poder ir a la playa. No es así, es el pase de movilidad. Gente en cuarentena se queda en su comuna, se puede mover dentro de su comuna exclusivamente. Muy largo el monólogo, Esteban, así que efectivamente, como es muy largo, vamos ahora con la Pilar. Estoy con la Pili, que vamos a estar hoy día hablando de la AFP.
¿Verdad? Hola, Virgen, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú, Pili? Bien, todo bien. Qué bueno, muchas gracias por estar acá. De nada, po. Oye, apito de lo que dijo la Pamela Giles ayer, que quiero leer textual, porque te juro que ya cada cosa que dice, no sé si me da risa llorar, pero cada punto que da del retiro del 100% es total y completamente absurdo, ¿ya? Entonces déjame leerte lo que dice. Por supuesto. He presentado un proyecto para el retiro de hasta el 100% de los fondos con el objetivo de terminar efectivamente con esta estafa piramidal. Ojo, estafa piramidal. Y quienes así lo deseen pueden acceder a todos sus fondos con un tope de 40 millones de pesos. O sea, punto uno. Punto uno, estamos hablando de que las AFP son una estafa piramidal, ¿ya? Por no decir que o sea, como que para decir eso me pasa que es no entender nada de cómo funciona el sistema de pensiones, o sea, ni siquiera lo básico, ¿cachai? Partamos de la base que la plata de los afiliados no entra a los estados financieros de la AFP, no está en un balance de la AFP, o sea, punto uno, ya. Ahí estamos hablando de ladrones y de robo, no quiero decir, bueno, extraordinario, ¿ya? Punto dos, tú cachai que si del monto total, o sea, a ver, la gente que cotiza, desde que se junta un monto y en el minuto que jubila y baja la ventanita y quiere ver cuánto hay en su cuenta, porque eso es lo que le va a empezar a llegar, de lo que hay, del total que hay, solamente esa persona aportó el 30%, o sea, el 70% de la plata que hay y que va a empezar a ganar fue generada, rentabilizada por la AFP, ¿ya? Pero no, es un robo y es una estafa piramidal esto, ¿ya? Punto 3. Ya, efectivamente las AFP ganan, ¿cómo ganan plata? Cobrando un porcentaje del sueldo imponible, ¿ya? Que también están en el fondo dándonos un servicio que es administrar nuestros fondos, invertirlos bien, darnos el 70% de lo que generar el 70% de lo que vamos a recibir, pero completamente ilegal y una estafa cobrar algo por ofrecer un servicio, pero ya. Si me pongo así como abogada del diablo y digo ya, juntemos toda la plata que ganaron todas las FP, todas las ganancias que ellos tuvieron, repartámoslos entre los afiliados. ¿Tú sabes cuánto sube la pensión si tú repartís las ganancias? ¿Cuánto sube? Prácticamente menos del 5%, o sea nada. O sea, si tú repartís las ganancias entre los afiliados, la pensión ya menos del 5%, o sea, ya. Y esto ya es juicio mío en verdad, pero así como para hablar de estafa piramidal, a mí personalmente me parece que el sistema de reparto, que esto de que los trabajadores activos le pagan la pensión a los jubilados, o sea, me parece mucho más piramidal que la capitalización individual. ¿Por qué? Porque en el fondo, yo le pago hoy día a los que están jubilados. Alguien, el día de mañana, ojalá, me va a pagar a mí. Y claro, y en el minuto que el gobierno de turno se le ocurra cambiar el sistema o lo que sea, hay una generación que fregó, claro. que ¿de dónde vamos a sacar los fondos? Entonces, hay una cadena que si la rompí en algún minuto, se cae el sistema, ¿cachai? O sea, mucho más piramidal es el sistema de reparto que la capitalización individual. Entonces, francamente... O sea, este es un populismo, vendría a ser un populismo, una forma de campaña también, podríamos decir, parte de lo que se ha estado haciendo en el último tiempo. Pero, Pili, ¿qué es lo que pasa? Porque no solamente sale ella con esto, porque ella propone llega e ingresa al proyecto del retiro del 100%, pero con un tope. ¿Qué es ese tope? ¿Qué significa ese tope? Mira... ¿Por qué está ese tope? Porque se dice 100%, pero no es 100%. Claro, es que eso es lo que más encima me da rabia, porque si todo esto es un robo y una estafa, retiremos el 100% para que la gente pueda tener su plata, pero no, hay una cláusula ahí que dice que es hasta 40 millones, o sea, ¿qué es eso? Que está quedando plata igual para que el día de mañana, cuando ella quiera usar los fondos para su... O sea, que es el grueso, al final es lo que está sobre los 40 millones es una parte importante, ¿cachai? O sea, es el grueso de lo que se va a quedar. No, para libre disposición claro, que el día de mañana si gobierna ella, para que lo ocupe ella, ¿cachai? O sea, no hay explicación alguna para dejar algo adentro bajo su argumento, ¿cachai? Y no hay como poner alguna traba en el fondo. ¿Qué pasaría si uno lo veía? Pongamos que esto saliera, lo de la Pamela Giles. ¿Es realmente aplicable esto? O sea, la gente, ¿qué crees tú? ¿Cuál sería la conducta de la gente? ¿Tú crees que sacarían la plata, que la dejarían, confiarían hoy en día? Y eso te lo pregunto así como opinión personal tuya. ¿Cuál es tu opinión personal, con la gente con la que tú hablas?
¿Querría dejar su plata nomás en el sistema o están todos por sacarla? Es que a mí me pasa dos cosas ahí. Uno, hay gente obviamente que la va a sacar todo, o sea, completa. Y dos razones, o sea, uno porque o quiere la plata, la necesita, dos porque se la van a robar, tres porque, bueno, pero me pasa que hay gente que tiene principios hoy día y que dice, sí, hagamos un sistema de capitalización individual, que no se reparta, que todo, pero si es que esa gente saca todos sus fondos y el día de mañana, cuando jubile, no tiene plata, o sea, no va a tener pensión, se va para el otro lado y va a decir, ya, repartamos, ¿cachai? Porque le conviene. ¿Cachai? Le conviene. Entonces me pasa que de repente los principios de la gente que dice que el sistema de reparto no, en el minuto que cuando no tenga pensión, se va para el otro lado. Y lo otro que me pasa también es que yo no sé cómo pretenden, de verdad, hacer un retiro del 100%. O sea, es mucha plata. Y si tú te das cuenta, o sea, si empiezan a liquidar todo, los precios se van, o sea, no es que se vayan a piso, nomás se van bajo tierra, ¿cachai? Entonces va a haber una disminución de las pensiones o de los fondos que habían antes. Yo pienso, la única manera como de hacerlo viable es hacerlo en un periodo de tiempo, en el fondo que sea programado y que en un lapsus de tiempo, porque de un minuto para otro claramente no es viable. Y lo otro que creo yo es que si la gente va a sacar la plata, que se pueda en el fondo sacar el 100%, nada de topes de 40 millones, que se pueda sacar el 100% y llevarlo a una cuenta 2 o a una PB si es que quiere o a otro lado, a su cuenta corriente si quiere, lo que sea, pero que esos fondos no sean embargables, o sea, sean impergables, cosa que sacáis el valor de un lado que está en la FP, lo sacáis de ahí y lo lleváis a otro lado, pero es el mismo monto, entonces no tenéis que deshacerte de las inversiones, ¿cachai? Porque ya cuando tenéis que deshacerte de las inversiones, o sea, es oferta infinita, necesitáis a alguien que compre y si no hay, estamos fritos, ¿cachai? Oye, Pili, desde la ignorancia misma, porque ¿qué realmente, para qué está diseñado el sistema de pensiones? Realmente, porque hay muchas dudas, es como, esto, hay también las cosas que se dicen, que está diseñado para que unos se enriquezcan, para que otros... ¿Para qué realmente está diseñado el sistema de pensiones, Pili? Mira, es que aparte que de ahí, o sea, desde esa pregunta es lo que hay como un argumento medianamente racional, que incluso yo el año pasado que no entendía mucho decía, claro, qué rabia una persona que tenía un sueldo bajo y trabajó, fue un aporte para el país, logró pasar en el fondo sus niños de un colegio público a un particular subvencionado, que en el fondo, ya, y fue escalando, pero claro, al minuto que fue un aporte, para Chile un aporte, y en el minuto que jubila y pasa a ser carga del Estado, vuelve a lo inicial y vuelve a recibir una pensión miserable, ¿cachai? O sea, no mantiene lo que ganaba. Claro, no mantiene lo que ganaba, claro. Y uno dice que rabia porque no se me está retribuyendo el aporte que yo hice al país, ¿cachai? Pero, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué está diciendo detrás? O sea, ¿qué hay por detrás cuando uno está diciendo eso? Es que yo estoy esperando que me den una pensión igual a la anterior. O sea, perdón, una pensión igual a lo que yo ganaba antes. Y ahí tenéis dos cosas que están mal. O sea, el sistema de pensiones no está hecho para darte el sueldo que tú recibías antes. El sistema de pensiones se hizo para, en el fondo, generar más plata con lo que ya hay. Y eso ya es partir muy de abajo. O sea, eso es un problema básico de economía, es que hay infinitas necesidades y hay pocos recursos, ¿cachai? Entonces, claramente que ganas de que todo el mundo tuviera una pensión multimillonaria y poder comprarse lo que quiera cada mes, pero ¿cómo lográis eso con pocos recursos? ¿Cachai? Entonces el FP o el sistema de pensiones lo que hace es rentabilizar, generar más plata con esa plata para poder aumentar el monto, ¿cierto? Pero no podéis compararlo con lo que tú tenías antes o con lo que te gustaría tener. O sea, tenéis que compararlo con la pensión que tú recibirías si es que no hubiera FP, si es que no hubiera sistema de pensiones, ¿cachai? Entonces, claro, ¿cuál es la conclusión que saca la gente de eso? Es que yo vuelvo y tengo una pensión miserable. Que la conclusión que sacan de ahí, no, es que entonces el sistema no funciona. El sistema no funciona, hay que barrer con todo, chao con la FP, ¿cachai? Y esa conclusión es completamente errónea, porque uno, no podéis como juzgar o hacer un juicio moral del sistema con un estándar para lo que no fue hecho, ¿cachai? Si el sistema de pensión no fue hecho para tener una pensión multimillonaria, fue hecho para darle una pensión mejor de la que hubiese recibido si es que no hubiera tenido nada, si es que no hubiera existido, ¿cachai? Entonces, en el caso de una persona, pues hay mucha gente que dice, bueno, yo prefiero, en vez de estar dando mi plata para un fondo de FP, prefiero
comprarme un departamento y arrendarlo o lo que sea, porque esto es más riesgoso o menos riesgoso. Es un sistema que realmente da más seguridad, da más satisfacción, más bienestar, te pregunto, porque también está la opción que uno diga, bueno, yo no voy a dar nada y voy a comprarme un departamento y voy a arrendarlo o voy a hacer lo que yo quiera con la plata. Sí, es que o lo voy a meter en un fondo, no sé, en un fondo mutuo. Un fondo mutuo, lo que sea. Claro. Sí, bueno, es que ahí hay dos cosas también. Uno, que hay que partir también pensando que si la gente, a ver, si es que la gente, si todo el mundo, si todas las personas fueran responsables y tuvieran este sentido de preocupación, de previsión, de ahorro, lo que sea, todo el mundo sacaría un par de monedas de su bolsillo, o sea, las guardaría en su bolsillo para después, ¿cierto? Claro. Pero eso no es así, o sea, no pasa. Entonces, te tienen que obligar un poco, y ahí hay algo como de paternalismo en este sistema, que te obligan a sacar el 10% de tu sueldo y a dejarlo en la FP, porque en el fondo alguien está siendo responsable por ti, ¿cachai? Entonces no podéis partir de la base de que todo el mundo es responsable y que todo el mundo va a comprarse un departamento, como decís tú, o todo el mundo lo va a invertir en un fondo mutuo pensando en el futuro. O sea, exacto, no podéis partir de esa base, claro, ¿cachai? O el ideal sería ese, obvio, pero en el fondo hay que tener un sentido, tiene que tener un poco de sentido de paternalismo, que no es el ideal, pero si no así, esta cuestión del 10% no hay pensiones nomás, ¿cachai? Vamos a hablar también, Peli, con la Virna. Vamos a estar con la Virna conectados. A ver si sale ahora para que podamos conversar con ella. Hola, Virna. Hola, Virna. Hola, ¿cómo están ustedes? A ver, espérate, porque nos tenemos que poner audífonos para poder escucharte. Estamos con la tecnología aquí. ¿Cómo estáis, Virna? Bien, ¿ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por estar con nosotros, Virna, te pasaste. Oye, Virna, a propósito de todo esto, te queríamos preguntar, porque estábamos comentando un poco, pero tú tenéis más conocimiento técnico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con la economía si es que de verdad se saca el 100%? ¿Qué pasa eso? Si es que se lleva a cabo. A ver, en lo inmediato, yo no creo que se gaste toda esta plata. Se observa un patrón que quizás muchos no esperábamos, y ese patrón es el que mucha gente se está haciendo responsable y no ha gastado toda su plata. De hecho, hay un gran porcentaje que aún la tienen en la cuenta 2. El primero, el segundo retiro están en sus cuentas 2, están en sus cuentas vistas, están en sus cuentas de ahorro. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la gente está comenzando a tomar la noción, digamos, el peso de que ese dinero es tuyo y que ese dinero le puede faltar en algún minuto. Y que en realidad lo mejor es invertirlo. Yo conozco muchas personas que han invertido esa plata. Entonces, por un lado me gusta eso, me gusta que realmente se considere que ese dinero es mío y que puedo invertirlo y que puedo hacer cosas provechosas con él. Ahora, si se retira el 100% de los ingresos, calculo que va a pasar una porción va a invertir esa plata, la va a ahorrar, pero también va mucha gente que la va a gastar. No podemos contar con que no se va a hacer, efectivamente claro, se puede hacer. Entonces, en ese minuto es donde las alternativas se ponen mucho más complejas, porque para financiar las pensiones no tenemos mucho más margen de maniobra, digamos, que el problema que tienen todos los países en este minuto, cómo financiar las pensiones sabiendo que la pirámide demográfica, ¿cierto?, está invertida, que cada vez hay más jubilados por cada trabajador activo. Entonces, bajo ese punto de vista solamente nos quedaría endeudarnos, porque tampoco podemos contar con un crecimiento económico con todo lo que ha pasado en el último tiempo, digamos. Al revés, los políticos están entregando señales cada vez más terribles a los inversores, están tratando de sacar impuestos por todos lados. Entonces la señal que tienen los inversores es a retirarse. Si se retira la inversión, si castigan la actividad privada. ¿Sí? Que en el fondo me pasa que no bajo ningún punto de vista como que podemos asumir que todo esto va a ir acompañado de un crecimiento económico. O sea, yo veo, de hecho ayer estaba leyendo un artículo de Arturo Claro, que dice en el fondo que el país tiene una cierta capacidad de holgura capacidad en el fondo, que puede
absorber un aumento de demanda sin subir la inflación. Entonces, si todo el mundo se empieza, a ver, ya no todo el mundo, como decís tú, hay gente que efectivamente lo va a invertir, pero si la gente empieza a gastar esta plata y empieza a aumentar la demanda, ¿qué hace uno para que no aumente la inflación? O sea, si aumenta la inflación, al final los mismos que salen, o sea, la inflación es el impuesto más regresivo de todos. Los más perjudicados van a ser los que usan la mayor parte de su ingreso en el día a día, ¿cachai? Entonces al final, y eso va acompañado de que, claro, que van a subir las tasas, entonces hay todo lo contrario, ¿cachai? O sea, si suben las tasas para que no suba la inflación, chavo con el crecimiento económico, no aumentan los sueldos, no se crea trabajo, ¿cachai? Entonces, justo lo contrario. Entonces, por eso yo me pregunto como que, ¿cómo? Sí, ese es el problema más grande que tenemos en este minuto, porque la gente, claro, analiza un problema como si fuera aislado, pero en la economía está todo enlazado, digamos, sobre todo en un sistema como este. Dependemos mucho de las variables externas, de la inversión, del crecimiento. Sin eso no se puede hacer nada, digamos. En ese sentido, yo agradezco mucho este proyecto. Yo lo agradezco, siento que políticamente era muy necesario para que la gente realmente entienda. Tenemos solamente dos modelos para financiar pensiones. Es el sistema de reparto y es el sistema de capitalización individual. Los mejores sistemas de pensiones del mundo, todos, tienen algún parte de capitalización individual. Lo otro, circulan demasiados mitos, demasiadas falsedades. Acá en Chile el sistema es mixto, también hay un pilar solidario. También hay personas que por una u otra razón no pudieron aportar, no es que el Estado los deje votados, no, existe un pilar solidario, con la única diferencia en que cada trabajador aporta un porcentaje que es pequeño en relación a lo que aportan en otros países, es un porcentaje pequeño, y la AFP toma este dinero y lo transforma en un monto mucho mayor, digamos, el 70%. Pero ahí, Digna, también tengo una pregunta, porque, perdón, que parece que ¿sí? Como que hay un poco de fase, entonces de repente te interrumpo cuando no, bueno, pero me pasa también que efectivamente los países que tienen los mejores sistemas de pensiones son mixtos, o sea, hay un poco de capitalización individual, un poco de reparto, pero está comprobado, claro, al menos en Chile, no sé cómo será en el resto del mundo, está comprobado que cuando se fortalece el pilar solidario y se le empieza a pasar plata a aquel que no pudo cotizar por alguna razón, o tiene una laguna gigante, o no llegó al mínimo, todo eso, se le pasa plata, automáticamente el nivel de ahorro baja. Entonces tú decís, claro, broma, ¿cachai? Claro, sí. Como que bueno, también es un problema. También es un problema, cierta parte, si lo miramos desde el punto de vista de los incentivos, porque claro, no podemos, por un tema ético, digamos, no se puede dejar a nadie sin pensiones, digamos, nadie en la miseria cuando es adulto mayor. Pero ¿qué pasa con eso? Que cuando el sistema está orientado a cubrir, el incentivo a la informalidad sube, digamos. Claro, entonces, es que para el trabajador la sensación es de que da lo mismo cotizar, si total el Estado igual se va a hacer cargo, que es un poco lo que está explotando la izquierda en este momento. Que dicen, no importa, qué sé yo, cuando empezaron con el tema de los retiros, retiremos, no importa si el Estado de alguna manera tiene que cubrir, retiremos, destruyamos el sistema. Resulta que ahora que ya lo tienen a mitad de destruir, digamos, ahora se preocuparon, o sea, a mí me da mucha risa, por ejemplo, Denate estaba viendo unos tweets de la Fundación Sol, y ahora ellos están súper preocupados porque dicen, es que es demasiada plata, si se retira el 100% es mucha plata. En el fondo, eso es lo que siempre hace la izquierda, es que propone algo muy disruptivo y después como que empiezan a hacerlo más creíble, como que van echando pasitos para atrás para que... No, y lo más gracioso de esto es que, o sea, siempre el objetivo fue destruir el sistema de capitalización individual. Nadie, ninguno de los candidatos presidenciales escondió en algún minuto la idea de nacionalizar los fondos, de que lo administrara el Estado, porque los privados son malos, etcétera. Entonces, siempre fue el objetivo fundamental. Y ahora que sale este proyecto de que antes de que pase eso, cada cotizante se quede con la totalidad de sus fondos, resulta que ahora ellos están súper preocupados porque es demasiada plata. Claro. ¿Cómo vamos a destruir el ahorro? O sea, queda más que claro, queda más que demostrado que el interés siempre fue agarrar esta plata y usarla ellos en otras cosas. Entonces, no, absolutamente. A mí me alegra mucho que quede en evidencia, digamos. Dentro de todo lo malo que puede ser esto, me alegra mucho que quede en evidencia. Acá puede ser, voy a dar una opinión personal, yo en el tema no me manejo, pero creo que acá la molestia mayor se ubica en que
en que qué hace la AFP con la plata mientras tanto, a quién se la presta, ¿no? Creo que la mayor Claro. molestia de las personas que están, valga la redundancia, molestas con el sistema de pensiones es porque ¿quién son los que mientras tanto están invirtiendo? ¿Quiénes son los que están manejando esas lucas, ¿no? Sí. Puede ser que aquí el fondo del problema, más que porque, claro, nos estamos yendo un poco quizá a esto, qué es lo que van a hacer con esta plata, qué es lo que pretenden hacer y que cuánto te da, pero ¿qué es lo que ocurre con el proceso de la AFP? O sea, tú metes tu plata, señor, mira, lo voy a ejemplificar de esta manera. Pareciera que se viera de esta forma, que es que va, la señora Juanita se sube a una micro y la señora Juanita, de alguna manera, de forma indirecta, pero le está prestando plata, que es su plata, ¿no? Que de su AFP, le está prestando plata al dueño de la micro para que él le Claro. invierta. ¿Se entiende? Es un poco así Sí, cómo funcionaría el sistema. claro. ¿Qué se puede hacer para que este mismo modelo no tenga esa como afrenta moral? Y voy a decirlo de esa manera, porque creo que eso es lo que Mm, está molestando. ¿Qué sí. piensas tú de esto, Edna? Sí, mira, yo también estuve viendo hace poco algo que también me impactó mucho, me impactó negativamente, que fue, para variar, don Julio César Rodríguez, candidato presidencial, que decía en el matinal que en el fondo eh, que había que sacar las manos de los privados, de las pensiones y pasarla al Estado, para que podamos invertir, y de hecho ya él ya está súper candidato, así, totalmente con el cuento creído candidato. La cosa es que él decía que hay que invertir en empresas locales, hay que invertir en pymes, hay que invertir. Y claro, si yo como ciudadano corriente me pongo a pensar como chileno, sí, sí, que bonito sería que, claro, un pequeño empresario, etcétera, que pudiéramos aportar de alguna forma al crecimiento de este pequeño empresario. Pero resulta que la economía no se mueve por buenas intenciones, la economía se mueve por oferta y demanda. Entonces, lo que hacen las AFP es invertir en todas las empresas que ganan plata. Punto. Y es tan simple como eso. O sea, los fondos, no sé si quizás muchos tengan la noción de cómo están repartidos los multifondos. Los multifondos están orientados de acuerdo a nivel de riesgo y al nivel de riesgo que a cada edad cada cotizante puede tolerar, digamos. Entonces, por ejemplo, fondo A, fondo B son inversiones extranjeras porque las inversiones extranjeras son más riesgosas, pero también son más rentables. Entonces, son muchísimos fondos, son muchísimos. Cuando dicen, por ejemplo, de que quisieron armar un cuento de que Piñera tenía inversiones o tenía triangulaciones, es ridículo hablar de triangulaciones porque todos en el fondo somos accionistas. Todos los cotizantes de AFP somos pequeños accionistas. Entonces, ¿cómo de repente, claro, respondiendo a tu pregunta, cómo sacar esta noción de que en el fondo con mi plata estoy enriqueciendo al más rico? Es que tú tienes que sencillamente entender de que la única forma de que tu plata crezca es pasándosela a la gente que le está yendo bien en el mercado. Es imposible que tu plata crezca si tú se la pasas a alguien que te cae bien, digamos, pero le va mal en el mercado. O sea, perfecto, si tú quieres hacer caridad con una empresa pequeña y a ti te gusta, perfecto, agarra tú tu dinero y trata de ayudar de alguna forma a esta empresa pequeña. Pero con tus fondos de pensiones, la FP tiene el deber y moral, incluso ético, de hacer crecer tu plata lo que más se pueda. ¿Y cómo hace crecer este fondo lo que más se pueda? Invirtiendo en las empresas más rentables. Quizá a mí no me gusta ver poniéndolo en términos prácticos. Por ejemplo, en este tema del coronavirus, yo podría tener, por ejemplo, problemas éticos o dilemas morales en financiar a las grandes farmacéuticas, por ejemplo. Yo como Virne Vega no quiero financiar a Pfizer, pongámoslo así en términos duros. Pero ¿qué pasa si Pfizer es el que está ganando más? Entonces, ¿cuál es el negocio? O sea, yo no hago moralidad a través de los sistemas de pensiones, yo quiero ganar plata. Y si Pfizer, aunque la empresa me caiga mal, por decirlo así, está ganando plata, lo lógico es que la plata se ponga en Pfizer. Aunque a mí me caiga pésimo Pfizer está ganando plata. Punto. Y gracias a que se hacen estudios, bueno, eso la Pili también lo maneja mucho, acá se hace análisis técnico, se hace un análisis técnico y se hace un análisis fundamental de cuáles son las mejores empresas para invertir. Y de acuerdo a esos criterios, que además están súper normados,
tampoco es como que se me ocurrió que mi amigo puso una empresa y le voy a invertir ahí. No, esto está súper regulado. Entonces, ese es el criterio que prevalece. Entonces, a todas las personas que de verdad sienten que esto es un negocio fraudulento, porque están financiando al amigo al empresario, etcétera, tienen que saber que el criterio que manda es la rentabilidad, ningún otro. Porque si no mandan el criterio de rentabilidad, las AFP tampoco ganan. O sea, si las AFP ganan con esto, es tan sencillo como eso. Entre más rentabilidad obtienen, también más ganan ellos. Es un win-win por todos lados. Ganan los afiliados y ganan la AFP. No, y a pesar de eso, a pesar de que en el fondo sí, la plata se pone en las empresas que más rentan y que mejor les va y que están mejor calificadas y todo, aún así, tú cachai que cuando partió, cuando se creó la cuestión en el 80, el sistema de capitalización individual, está comprobado que al menos los 20 primeros años que funcionó, todos los ahorros se invirtieron y fueron desarrollo económico, en creación de trabajo en el país, Exacto. en el fondo que fue... Exacto. En vez de ser un gasto fiscal o un cargo fiscal como es el sistema de reparto, por ejemplo, todos los ahorros se invertían en el país, ¿cachai? Entonces, al menos eso fue cuando partió. Ahora yo entiendo que están ¿cómo se dice? Los multifondos. Hay cosas internacionales, no sé si en el 80 se habrá invertido afuera con esos montos, pero en el fondo está comprobado de que Claro. hizo crecer el país, ¿cachai? Entonces Oye, tiene dos y caras de la otra moneda, cosa- claro, si uno quiere pensar... Exacto. Otra cosa importantísima de acotar, que claro, o sea, todo el mundo tiene esta noción como romántica de que la plata tiene que quedar en Chile, ¿cierto? Que tenemos que ayudar a los pequeños empresarios, etcétera. Pero sin embargo, cuando la bolsa chilena se resiente, ¿qué pasa? Las rentabilidades son bajísimas. O no sé si ustedes han visto últimamente las O sea, caídas ayer de los fondos B y E. salía que el IPSA Porque cayó como 3,8%, no sé cuánto, sí. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Que estos multifondos dependen de la estabilidad económica del país. Entonces, si por un lado está este discurso de que hay que invertir en empresas locales, y perfecto, fondos de IE invierten más bueno, aparte de bonos, etcétera, pero también invierten en renta fija local acá en Chile, y por otro lado estamos atacando la economía para que la bolsa baje, está bajando el valor de cada empresa. Entonces, Claro. estamos castigando además con los fondos de IE a la gente que está más cercana a jubilarse. Entonces, el daño es a grosso modo, le estamos haciendo daño a los ancianos más pobres del país, con esta idea romántica, digamos. Entonces, Sí. volvemos un poco al punto inicial, está todo ligado. Mucha gente juzga, como si las pensiones fueran independientes del aspecto monetario, o del aspecto de inversiones, o del aspecto crecimiento. Está todo relacionado, Sí. está todo relacionado con el nivel de precios. Es un delicado equilibrio que los políticos se están empeñando en destruir. Así que... Y metiendo la mano triste. para revolver la olla y ahí va a quedar la no sé qué, porque no es solamente la plata de las pensiones que va a empezar a dar vuelta, es el bono universal, básico universal de los mínimos comunes, ¿cómo se dice? Los bonos del gobierno, todo eso se va sumando y al final la plata circulando va a ser mucha y no sé, me dan ganas de ir a pensar porque como que no le veo cómo eso va a terminar en algo que no sea subida de precio y inflación y una hecatombe económica más o menos, como que no... Y con una constituyente en marcha, digamos, donde la idea Además, no son precisamente de progresimiento. No, y sumado a las cuarentenas, que que se dijeron ayer o el otro día, o sea, esta semana, vamos bajando los índices hasta que, no sé. Oye, Gretchen, ¿por qué no le damos la bienvenida a los de Hayek Labs? Exactamente, y Virna, te queremos agradecer porque estamos con este nuevo sistema de audio, Virna. Te queremos dar las gracias y estamos en contacto y nos vemos. No, gracias a ustedes. Gracias, Virna, que estés bien. Gracias, chao. Claro, estamos con este nuevo sistema de tecnología que de nos audio. tiene a todos medio confundidos. Vamos a hacer pasar en este minuto, van a entrar al estudio Hayek Labs. Vamos a estar conversando con ellos hoy día sobre una propuesta que ellos tienen de pensiones. Entiendo que es de... Sí, dale, perdón. Propuesta de pensiones. Ellos son una fundación. Ellos se autodefinen como con principios liberales libertarios. Ese es lo que ellos anuncian
anuncian, ¿no? Parte de sus características. Vamos a estar hoy día con Nicolás y con Francisco, que nos van a estar contando detalles sobre su fundación y esta propuesta también, por supuesto. Y mientras tanto, sí, invitarlos a hacer sus donaciones a la fundación, a que nos puedan aportar, que conozcan la página web también. Van a encontrar todos los programas que están en este minuto en línea, que puedan hacer sus aportes, que puedan comprar sus cositas. Así que los invitamos a eso, a conocer la página y también hacerlo a través del chat del programa. Estamos ya instalando a los invitados. Vamos a estar también conversando sobre un tema bien interesante, es la propuesta que ellos tienen y la visión que ellos tienen, por ejemplo, del Estado. En general se habla de un Estado chiquitito, lo más chiquitito posible y que sea muy, pero muy eficiente. Y vamos a conversar de eso, porque ¿cómo podemos hacer un Estado muy, pero muy eficiente, ¿no? Así que bienvenidos, a ver si ya pueden salir en pantalla. ¿Cómo están? Bien, hola, ¿bien y tú? Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Igual, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por invitarnos y por esta oportunidad. Un gusto, pues un gusto. Queremos... Oye, ¿cómo hacer para no taparte toda la cara con los vinos? Ahí, sácala nomás, Oye, aquí. como si No, fuera, préstame una para acá. amigo, como si fueras un bebedor. Un bebedor, completamente. No, pero al aquí todos somos medios bebedores, así que... ¿Ah, sí? Sí, o sea, no sé, por lo menos... ¿Lo podríamos abrir entonces? Pues deberíamos. Hay unos apuntes. Oye, yo les quería preguntar sobre ustedes, porque Sí. la fundación, Sí. ustedes dicen que tienen ideas liberales libertarias. Somos liberales clásicos en general. En general, Sí. ya, todo el equipo. Ustedes tienen un equipo y tienen colaboradores también. Sí, mira, a ver, te cuento un poco la historia de la fundación y cómo nacimos. Nosotros, yo venía llegando a Estados Unidos, el Pancho y la María José, que eran los otros dos fundadores, estaban en el ambiente liberal libertario, y una vez que se produjo el estallido social, todos nos juntamos, digamos, en este grupo libertario. Y la verdad que lo que vimos era que había mucha juventud, muchas ganas, pero había poca formación. Entonces, en ese momento a mí se me ocurrió decir, oye, ¿por qué no hacemos algo un poco más técnico? No filosófico, sino más bien, como éramos todos profesionales, hacer algo ya desde el punto de vista más concreto, más real. Y decidimos crear esta fundación que tiene por objeto hacer propuestas y análisis, no desde la base filosófica teórica, sino desde la base propia de economista o de ingeniero de calle, digamos, de la gente que trabaja en el sistema. Y así nació, y la verdad hoy día tenemos 18 personas que trabajan con nosotros de todos los ámbitos, desde ingeniería a médicos, pasando por arquitectos, diseñadores, etcétera, etcétera. Y la verdad que un poco lo que hacemos es tratar de presentar propuestas que le permitan a ver a la gente que hay alternativas reales a la derecha e izquierda actuales, digamos. Claro. Claro. Cuando ustedes hablan de un Estado chico y muy eficiente, ¿qué Sí, empresa mira. privada es muy eficiente? Ah, Bueno, Bueno. a ver, Un ideal. pero mira, yo quería agregar algo a la introducción de Nicolás, porque también nosotros vimos una oportunidad que creemos que, a pesar que existen think tanks de derecha, pues no sé, pero son todas más como de un nivel filosófico y muchas se ponen a pelear sobre, oye, ¿qué es ser liberal? Y entonces al final se ponen a hablar de mucha filosofía y la verdad es que nos van tirando ideas algunas tiran ideas de políticas públicas. Por ejemplo, está el think tank que corresponde a Evópolis, que es horizontal, libertad de desarrollo, ¿cierto? Pero cada vez vemos que esas propuestas que están surgiendo de esos centros de estudio y entendiendo como efectivamente un centro. Yo creo que a lo mejor como a una socialdemocracia, como que hay un consenso, que ese es el futuro. Entonces nosotros dijimos, bueno, acá, ¿por qué no? Tenemos que tener una oportunidad, tenemos un pensamiento similar de crear un estado más chico, ojalá mínimo, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso en propuestas? Y ahí es donde creemos que nosotros tenemos una oportunidad de hablarle a la gente, oye, también existen estas propuestas que no salen de estos otros centros de estudio. Y mostrarle a la gente que hay otro camino. Entonces ahí es donde creemos que podemos tener ahora que estamos partiendo en un futuro, tener más impacto. Oye, Sí. ¿y en concreto qué es? En concreto, ¿cuál es la propuesta o lo que...? Bueno, a ver, nosotros hemos hecho varios estudios de varios temas, pero en este en particular venimos a presentar una propuesta de pensiones nueva, un sistema nuevo. Un sistema nuevo que si quieres puedes partir explicando
Bueno, pero tú habías preguntado antes si es que... ¿Hay empresas eficientes? Si hay empresas eficientes. Mira, yo te puedo Hay decir... una súper eficiente. Yo te puedo decir, todo el sistema bancario es extremadamente eficiente. El sistema bancario tiene regulaciones de capital y por lo tanto tiene sistemas de uso efectivo de capital, que son, se llama RORAC, en definitiva, sistemas que lo que hacen es medir cada peso de capital que tú pones al máximo de rentabilidad. Entonces, obviamente que el sistema privado es un sistema que tiende a la eficiencia máxima y eliminar la grasa. Hay empresas que son muy grandes y que son muy parecidas a lo que es un estado, donde hay mucha grasa y es difícil cortar, pero en general el mercado, uno tiene que ver el ROE de las empresas. Las empresas con ROE alto son obviamente empresas con eficiencia genial. Ya, Obviamente. perfecto. O sea, se puede aspirar a eso teniendo algo real, ¿no? Porque una cosa es tener el ideal No, pero pues, existe. sin duda, pero mira, sin duda. Chile es un caso de estudio en muchos lados. De partida, oye, ¿cómo uno puede privatizar las carreteras? Diría en Argentina. Bueno, Chile. ¿Cómo uno puede privatizar las pensiones? Chile. ¿Cómo uno puede tener un sistema de salud privado? Bueno, Chile. No siempre es bueno para todo, entiendo, pero en general es bueno. Yo vivía en Estados Unidos y te puedo asegurar que el sistema privado de salud en Estados Unidos es mucho peor. Entonces, la verdad que hay hartas cosas que se pueden hacer desde el sector privado que son sustancialmente buenas. Perfecto, perfecto. Yo quería que empezáramos a hablar del proyecto que ustedes tienen, que es un proyecto de pensiones, Sí. una propuesta de pensiones. Sí. ¿Es bien atrevido hacer eso hoy en día? Bueno, en el contexto en el que estamos, además, como que Atrevido, cae de cajón, sí. ¿no? Sí, mira, nosotros venimos trabajando hace un tiempo, desde aproximadamente agosto del año pasado, en esta propuesta de pensiones. Y nosotros la verdad es que creemos que a pesar de ser nuevo, de llevar poco tiempo, podemos decir que hemos realizado un trabajo muy bueno y nos han comentado que ha sido de las mejores propuestas que han escuchado mucha gente. Una vez tuvimos un live con el chico de AFP y él dijo, bueno, esto es de las mejores propuestas que he escuchado, más que la que propone el gobierno o obviamente lo que propone desde Pero la centroizquierda hasta Le estáis dando mucha entrada. Algo que, No, está bien, para que está tenga- bueno. A ver. Y bueno, entonces nosotros creemos que queremos aprovechar el sistema de capitalización individual. O sea, esa es la base y obviamente el problema que tiene hoy en día el sistema de capitalización individual es que la gente no realiza aportes, es decir, la densidad de cotización es muy baja, ¿ya? Y entonces mucha gente o los detractores del sistema de AFPs, del sistema pensional actual chileno, es que dicen, bueno, la tasa de reemplazo es muy baja. Y por lo tanto de ahí se agarran en que las AFP han hecho mal la pega. Y eso no es así. Han hecho una pega extraordinaria y han tenido una rentabilidad del fondo... Sí, la rentabilidad del sistema FP desde el 80 adelante sobre UF más 6. Eso es 6% en términos reales. Eso es superior al sistema de fondos mutuos en general. Claro. Al sistema privado, cualquier fondo mutuo. Probablemente tu FP te va a rendir más que cualquier fondo mutuo que tú tengas en APB. Ah, mira. Sí, entonces, por eso, hablando de estas introducciones, que si uno mira los rankings de sistemas de pensiones, el sistema chileno al año 2019 fue rankeado 10 en un ranking que se llama Mercer Studio, que lo realiza un think tank australiano. ¿Ya? Y ahí Chile está número 10 en el 2019, ahora bajó el año 2020 al número 13 y estamos seguros que en unos par de años vamos a estar o vamos a desaparecer del ranking, pero ojalá que no. O sea, tenemos que de alguna forma avanzar a pararlo de alguna manera. Y este ranking se basa en 3 puntos que miden la adecuación, que significa que es la Tasa de reemplazo. la tasa de reemplazo, y es donde Chile no está mal, donde sale peor rankeado, pero sale muy bien rankeado en la sostenibilidad, que es la autofinanciación del sistema, y en la integridad, que es la universalidad de los cotizantes, es decir, ¿A qué tanta gente a qué beneficia? tanta gente beneficia, ¿ya? Y eso está muy bien. Por lo tanto, nosotros pensando en el sistema, cómo lo podemos mejorar, efectivamente hay que atacar el problema que es la adecuación, que es decir, tenemos que subir la tasa de reemplazo inmediatamente. Tenemos que subir la densidad de cotización, ¿vale? Entonces, nuestro sistema se basa en tres pilares, ¿ya? Primero, el primer pilar es que tenemos que hacer un ajuste paramétrico al sistema actual, ¿ya?
Esos ajustes del sistema de paramétricos son los que ya se venían discutiendo, que es subir del 10% al 16% de cotización, pero que se vaya a la cuenta individual, que eso no sea sistema de reparto, no. Luego queremos subir desde la edad de jubilación, tanto de hombres como mujeres, a 67 años, y eso obviamente ambos casos con una transición, ¿ya? Si nosotros pudiéramos, ¿y por qué hay que hacer eso? O sea, todos los países en este ranking, los mejores rankeados, tanto Holanda, Dinamarca, ellos tienen edades de jubilación que lo están haciendo reformas para jubilarse a esa edad, a 67 años. E incluso Dinamarca, su sistema de pensiones, ellos lo que hicieron fue que la edad de jubilación está determinada a medida que va avanzando la esperanza de vida. Claro. Eso es lógico. Entonces, al final, uno lo que hay que ponerse a pensar que acá no podemos, esto es tan importante porque nos puede afectar a todos, y además los niños que no nacen, que no podemos pensar el sistema de pensiones como algo emocional, y no verlo con números, que es lo importante. Entonces, si nosotros pudiéramos cambiar la edad de jubilación y aumentar la cotización del 10 al 16%, significa que inmediatamente tiene un impacto de 80% en el stock, claro. Es decir, que las jubilaciones podrían aumentar un 80%. Muchísimo. Es muchísimo. ¿Qué pero pasa con la expectativa de vida? Porque ahora entiendo que es hasta, como que a uno lo consideran que vive casi hasta los 200. No. A ver, Un comentario de izquierda de mañana. Déjame explicarte ese tema, porque es una leyenda urbana que en verdad... Eso, explícanos, porque mucha gente cree, y en eso también me incluyo, en que uno, claro, se alarga mucho, entonces uno dice, bueno, pero si no voy a vivir hasta esa edad. La mortalidad programada por el sistema de reparto, o sea, por el sistema de retiro programado, es 87 años, esa es la mortalidad promedio. Perfecto. Lo que pasa es que para calcular esa mortalidad promedio se toman datos reales y se toman en una curva de distribución. La curva de distribución, para los que saben un poco estadística y matemática, se vería como una culebra, así como el Principito, digamos que uno tiene como la culebra al medio y se comió el elefante. Entonces se ve como una curva normal, entonces tú tienes los picos de la curva y tienes el medio de la curva. Entonces, todos estos datos reales, tú vas a tener el promedio y vas a tener desviaciones estándar del promedio, vas a tener los casos extremos. Exacto, claro. O sea, el caso más extremo que se toma de mortalidad son 110 años, pero es un caso real. Es el caso real. Pero ojo, se le asigna una probabilidad de 0,1%. Entonces, la edad promedio es la suma, el promedio ponderado de todas esas edades más su probabilidad. Perfecto. Así se calcula. Entonces, cuando la gente dice, no, que me están diciendo que me voy a morir a los 70 años, eso es mentira. ¿Ya? Eso no es verdad. Entonces, mucha gente no lo dice con intención de mentir, sino que derechamente la gente no estudia, y le da lata. ¿Y en qué minuto ustedes creen que sale esta idea? Porque es bien generalizado, bueno, o sea, de las cosas que se alegan esto, ¿no? Mira, tú tenís centros de desinformación institucional, hay gente que se dedica a hacer un fenómeno que se llama cherry picking, y el cherry picking es cuando tú solamente muestras parte del dato, pero escondes el dato total. Entonces, por ejemplo, yo te puedo mostrar una curva de rentabilidad de la AFP que va así, se pegó un bajón chico un año y después volvió a subir, y él te muestra el puro bajón y te dice, pero viste que perdiste plata porque bajó, no te dice que al año siguiente recuperaste todo por el doble. ¿Cachai? Entonces, bueno, hay instituciones, fundaciones que hacen esa pega, que es una pega que está destinada, si tú quieres, a generar una cultura especial y a generar un cambio a propósito, con intenciones de esconder la verdad, digamos, de esconder la realidad. Eso es un hecho, tú lo sabes, yo lo sé, y es parte de la razón por la cual estamos peleando esta pelea, digamos, para educar a la gente. Incluso esto de nivel, hay que entender que esto es dogmatismo al final. O sea, se quiere destruir el sistema de AFP simplemente porque ahí, por ideología, no pueden tolerar que exista un sistema privado que pueda rentabilizar y eso lo entrega como mención. Creo yo que ese es el punto. De esto es más, yo una vez hicimos un post sobre Suecia, que lo pueden ver en nuestras redes sociales, @HayekLabs. Es que ahí, estudiándolo, nos dimos cuenta que cuando Suecia, después de haber tenido un periodo de socialdemocracia, llegó a niveles de una crisis muy severa en los principios de los años 90.
ya, o sea, el impuesto corporativo era del 60%, tenía obviamente un sistema de reparto también, y luego lo que hicieron ellos fue aplicar reformas prácticamente neoliberales. O sea, Milton Friedman estaría sumamente orgulloso si viera cómo está Suecia hoy en día aplicando esa reforma. ¿Ya? Aplicaron, de hecho, un sistema, el sistema de pensiones de Suecia es de como mixto, capitalización individual, sistema también reparto, ¿ya? Pero lo que ocurre es que después, revisando en Google, por ejemplo, busquen en inglés Sweden Neoliberalism y va a haber no sé cuántas críticas al sistema sueco de parte del socialismo europeo. Es increíble, y es lo mismo que se habla acá. Cómo se puede lucrar con el sistema, con sistemas de pensiones, cómo se puede lucrar con, por ejemplo, con la educación, porque en Suecia también es de los pocos países que, como en Chile, que también existía la educación subvencionada, creo, Sí. y voucher de educación. ¿Ya? Y es un sistema que de alguna forma es una tremenda propuesta para mejorar la educación. Pero lo que te quería decir con eso es que al final esto no es que ocurra en Chile, o sea, puede ocurrir en todas partes del mundo. Lo que pasa es que los suecos ven esas propuestas, ven esas críticas y dicen, esto no, o sea, esto ya pasaron por eso. Entonces, esas ideas no prenden. Pero acá, al parecer, en Latinoamérica salen cualquier idea de que esto es malo, que los ricos lucran, que la AFP lucran, que esto al final ahí prende como agua, o sea, y sin entrar, me imagino, por pereza intelectual, de ir al fondo del problema. A ver, ya veamos, saquemos la ideología de lado, veamos si esto funciona y cómo podemos mejorar. Si al final, de esto, parte de nuestra propuesta es que queremos realizar reformas para mejorar lo que hay actualmente, y eso se puede hacer. Entonces, bueno, ¿Y eso. cómo se hace? Bueno, ahora después de la primera parte paramétrica, te hablé de los tres Sí. pilares. La segunda, el segundo pilar de nuestra propuesta es hacer un aporte estatal eficiente. O sea, el Estado acá, a pesar que somos de un Estado más pequeño, entendemos que igual tiene que jugar un rol, pero el problema es cómo lo tiene que hacer de una forma más eficiente, si no podría existir un despilfarro a futuro. Es decir, que puede aumentar la deuda pública, y eso es lo que nosotros no queremos, que la deuda pública vaya a ser. Entonces, parte de nuestra propuesta es que el aporte estatal en algún momento sea cero. Imagínense, o sea, queremos partir ahora con un aporte estatal, pero que esto vaya bajando hasta que desaparezca y finalmente sea un sistema autosustentable. Entonces, parte de esa, dentro de esta, ¿cómo se llama? El aporte estatal eficiente, es un subconjunto de 3 pilares que tenemos también ahí. Y uno de ellos es que queremos hacer un aporte, una cotización universal del Estado. ¿Ya? Es decir, para poder bajar el aporte estatal hasta cero, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar esto como un sistema total para poder llegar a eso. Espérate, para poder explicarte bien un poco a lo que está haciendo Francisco. Nosotros tenemos una propuesta de pensiones. Esa propuesta de pensiones tiene que empezar en algún momento, pero el paso intermedio, claro, es lo que te va a explicar Francisco ahora, y es importante porque en definitiva nosotros lo que queremos hacer es redestinar parte de los recursos que ya tiene el sistema mixto a este paso intermedio, claro, para después contarte la propuesta real, porque la propuesta real obviamente es a muy largo plazo y tiene que haber un sistema, si tú quieres, interino, que viene a reemplazar el actual. Que claro, y lo que ocurre es que igual nuestro sistema no es algo así tan nuevo, ¿sí? Hay ideas que igual políticos incluso de centro izquierda la han propuesto. Entonces, una de esas, bueno, de ahí lo va a hablar Nicolás, que es parte de la base de nuestra propuesta, que es la capitalización solidaria del nacimiento, ¿ya? Que es un símil a la ley de la marraqueta que ha estado en discusión y debería ser retomada con urgencia esa propuesta. Pero bueno, para llegar a ese ya necesitamos una transición, porque cómo podemos de alguna forma suplir esa baja densidad de cotización. Entonces, nuestra idea es entregar 0,5 UF a las cuentas individuales de forma universal. De hecho, Sebastián Piñera acaba de proponer que el pilar solidario, ¿ya? O sea, a ver,
para partir, nosotros lo que queremos hacer es desaparecer el aporte del pilar solidario, que va creciendo un 3% todos los años. Ya estamos cercanos a 4.000 millones de dólares, y yo creo que esto, si no lo paramos, esto va a seguir hasta 13.000 millones de dólares. No, se calcula que va a estar en 6 billones en 2 años, digamos. 6.000 millones de dólares. O sea, esta cuestión es una bola de nieve gigantesca, claro, en un país donde no hay, donde la natalidad es cada vez menor. Claro, entonces, claro, está ese factor. Sí. Sí, entonces esta idea, de alguna forma, si nosotros, está el pilar solidario y eso no lo podemos desaparecer. Por lo tanto, los nuevos jubilados, con nuestra, si va cambiando la edad de jubilación de los 65 a 67 años y de mujeres de 60 a 67 años, obviamente es súper impopular ese día, pero hay que pensarlo acá con cabeza fría, ¿vale? Inmediatamente esos aportes del pilar solidario que se daban a personas con menor edad de jubilación se van a traspasar a una edad mayor. Por lo tanto, inmediatamente ese aporte sube para los nuevos jubilados. Y luego, esta cotización universal del Estado, que es la transición, más o menos son 2.500 millones de dólares que pensamos que se tienen que aportar anualmente. Sí, no se están aportando, se están redestinando. Es importante eso, porque no estamos sacando plata nueva, sino que estamos utilizando los recursos actuales que se están... Hoy día el pilar solidario se entrega... Vamos a explicar de dónde vienen esos recursos. Pero en definitiva la capitalización universal, la cotización universal del Estado que está proponiendo Francisco, un poco lo que viene a hacer es redestinar fondos que ya están puestos en el pilar solidario y ponerlo en esto. No estamos agregando fondos nuevos. Ya, perfecto. Sí. Bueno, entonces eso significa que a la larga los nuevos cotizantes van a tener una mejora sustancial en su jubilación. No recuerdo, creo que eran, no sé si 80 o 100%, pero era... Sí, cercano a 90%. Cercano a 90%. En todo caso, todos los datos y la matemática y los gráficos los pueden ver tanto en la presentación corta que la está mostrando acá, en el canal, pero también tenemos un estudio completo técnico que está en nuestra página web, donde está todo el modelo matemático. HayekLabs.org. Sí. Esa es la página. Yo les hago una pregunta, lo que pasa es que está la Margarita en el chat llevando esto un poco como a la realidad, ¿no? Y ahí les quiero pedir su opinión personal, porque la Margarita dice, ¿cómo jubilar más tarde o viejos? En Chile a los 50 eres viejo y cuesta encontrar pega. ¿Ustedes cómo lo ven esto? ¿Cómo ven esta realidad que también de repente golpea un poco? Mira, o sea, yo creo de partida del mundo se tiene que dar cuenta que la gente cada vez vive más y cada vez nace menos gente. Partiendo por esa pura matemática, te das cuenta que un sistema de reparto no existe, ¿cierto? En Japón, España, todos esos países que tienen este problema ya lo están viviendo. Y por lo mismo, la única solución es que la gente tiene que trabajar más, digamos, eso está claro. De partida hay una especie de... La cultura latinoamericana en general tiene una especie de aversión al trabajo que para mí me sorprende, digamos. Mi madre es americana, entonces encuentro raro... Tenemos cierta versión, sí es cierto, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que nos cansamos. Pero mira, de esto hace poco yo vi que en las redes sociales se masificó cuál era la esperanza de vida de los distintos países del mundo. Y sabes que Chile tenía una esperanza de vida mayor que Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es el país con mayor obesidad del mundo. Ya, pero es mayor que Estados Unidos. Entonces ahí pasa que en Estados Unidos, ¿cuál es la jubilación promedio? Actual es de 65 parejo y va a aumentar a 67 años. Y en Chile que parece que la cosa va al revés. O sea, como que acá se está pensando a la inversa de la lógica de lo que se tiene que hacer. Y yo creo que acá ocurre que lamentablemente la clase política ha sido totalmente irresponsable y no le ha contado la verdad a la gente. O sea, el sistema de pensiones es mucha plata y los recursos son finitos. O sea, eso es una matemática simple y no hay más que hacer. Por lo tanto, necesitamos hacerla de forma eficiente. Ahora espérate, yo creo que la forma para que entiendan cómo vamos a poder tener una vida más cómoda a la edad que nos jubilemos, incluso eventualmente, si tú pudieras, si tuvieras los medios, podrías eventualmente jubilarte antes. Con nuestro sistema yo creo que los números dan, y por eso quiero explicarlo, porque llegar al meollo de la... Tranquilo, ya vamos a avanzar hacia allá. Pero yo creo que ya estamos terminando. De hecho, el último gráfico es en naranjo es el aporte del cotizante. Mira. Y en azul es la rentabilidad.
¿vale? Entonces, hay Para que muestra- entienda la gente que está Sí. viendo esto, siempre en el sistema de AFP, si tú ves el stock que tú tienes al momento de jubilarte, algo así como el 80 o 70% de toda la plata que tú tienes en la AFP te la puso la AFP, no la pusiste tú. ¿Ya? Esa es rentabilidad acumulada. Mira. Claro, y Sí. lamentablemente estas cosas tan simples no se le han transmitido a la gente. Es como educación financiera, es como cómo entender el interés compuesto. Si no se entiende al parecer esto. Es una lástima, pero nosotros con esta propuesta nos estamos aprovechando eso, el interés compuesto. Luego, ya pasado esta transición, en forma paralela parte del sistema que va a explicar Nico, que es la capitalización solidaria al nacimiento, que es la siguiente diapositiva. Ya. Sí, bueno, la capitalización solidaria del nacimiento es definitivamente nuestra propuesta a largo plazo y lo que nosotros queremos hacer es entregarle a la gente al nacer 50 UF a una cuenta nominal muy parecida a la ley de la marraqueta, muy parecida a lo que propuso Ignacio Briones, solo que nosotros lo producimos un año antes, pero bueno, no. Sí, ¿De dónde habrá sacado sí. la idea Ignacio Briones? No sé. Y le puso un nombre muy Y similar. le puso un nombre muy similar también, sí. Pero bien. La diferencia es que nosotros estamos planteando que esa plata se devuelva a los 25 años. Entonces, en definitiva, el usuario se beneficia por 25 años del interés compuesto de ese capital. Ya, usualmente va a ser 0,6, o sea, 6% en UF, o sea, 6% real. Pero nosotros fuimos más conservadores, le pusimos un modelo 5%. Y eso en general te permitiría tener algo así como 1000 UF al momento de tener que hacer esa devolución de 50 al Estado. Perfecto. Entonces se lo devuelves al Estado al año 25 y por lo tanto a los 25 años el sistema se vuelve autosustentable porque con todas esas devoluciones tú vienes a pagarle a los nuevos nacidos. ¿Ok? Ah, perfecto. Claro, Entonces, perfecto. Sí. Este sistema de 50 UF con las tasas de natalidad actual significan un gasto estatal de 450 millones de dólares, que en verdad peanuts, muy poco, 0,3% del presupuesto anual. Ujú. Y además encima es autosustentable, o sea, son 25 años de este regalo de 400, pero de ahí para adelante se autosustenta. Y nosotros, ¿qué es lo que nosotros podemos lograr con esto? Más los ajustes paramétricos que habló Francisco, nosotros estamos hablando de tasas de reemplazo superiores a 100%. Si tú lo que buscas es cubrir 20 años de sobrevida, que es lo que normalmente se busca cubrir en un sistema de pensiones, lo que todos estaríamos logrando es algo así como 1,5 veces. En definitiva, tu sueldo promedio multiplicado por 1,5. Ujú. Eso es una tasa de reemplazo superior al 100%, eso es lo que te quiero decir. Claro. En definitiva, significa que si tú vives más de 100 años, está bien, te quedaría por lo menos hasta los 107 años algo de platita. Eso es todo gracias al interés compuesto que te dice Francisco. En definitiva, la rentabilidad se va componiendo en el tiempo y entre más tiempo la tengas componiendo, mejor. ¿Ya? Entonces es súper importante aquí que esto venga acompañado de un par de reformas laborales. Una de ellas es que se le incentive a la gente cotizar por el sueldo real. Uno de los temas que más vemos es que la gente no cotiza por su sueldo real, digamos. La mayoría de la gente, más del 50% de la gente cotiza de menos de 15 años. ¿Por qué? Porque eso no significa que trabaje menos de 15 años, significa que cotice menos de 15 años y el resto de los años los trabaja en negro. ¿Ya? No se dan cuenta que ese daño se lo hacen ellos mismos y después son ellos los que salen a llorar, digamos, que no tienen pensiones dignas. Y hay mucha gente además que cotiza por menos plata de la que realmente gana. ¿Ya? Incluso gente profesional, y estos médicos que lo hacen. Entonces, eso En ese caso es un mal hábito, pero claro, un vicio en el fondo. una indignidad, digamos. Pero ¿qué pasa con la gente? Porque hoy en día también nosotros que somos creo que como de la misma generación debemos ser más o menos. ¿Sí? Yo creo. No sé. Yo soy mayor Sí, que es él. más- Puede ser. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene usted ya que partimos en esto? Yo tengo 37. Ah, yo soy mucho más joven que ustedes. Po. ¿Ah, sí? Ya, ¿Qué edad sí. tenés? No, 32. 32, Ya. No, ok. bueno, en mi generación, no en la de ustedes. No, ¿qué pasa? Pasa que el trabajo formal, el trabajo, o sea, antiguamente era que uno entraba a un trabajo y estaba 30 años, 20 años, 15 años al menos en un trabajo de forma ordenada. Pero hoy en día, encontrar una persona que lleve 5 años en un trabajo es una cosa rarísima. Sí. Rarísimo. Yo llevo ¿Cómo? 10 años en el trabajo. ¿Tú llevas 10 años? Ya. No, yo no. ¿No? Él lleva 10 No, años. yo. Tú llevas 10 años, no te puedo creer, pero Sí. tú también tienes 37. Tengo 35. 35, llevas 10 años. Sí. ¿Y qué pasó contigo? Sí, ¿Por qué? soy un anómalo. Eres una excepción. Una excepción. Sí. Excepción en la regla. Sí. Pero bueno. No, pero ¿Cómo? eso en estricto rigor no debería impactar. O sea, tú puedes trabajar un año en tu pega, cambiarte de pega, no debería impactar. O sea, en definitiva, el problema está cuando no trabajáis. O sea, yo Claro. puedo estar 5 años en un lugar y después me voy a trabajar otros 5 años en otro lugar. Y bueno, en mi caso particular, que he trabajado en Estados Unidos, claro, ahí
tengo un problema porque Claro, ahí vas a tener, sí, por podría supuesto. tener un periodo donde no cotice en Chile, qué sé yo, whatever, ese es problema mío, digamos, pero en general la gente que se cambia de trabajo no debería tener ese problema. Ahora, solamente para terminar un poco la idea, quería contarles también la última pata de nuestra propuesta, que es reformar a la AFP. Esto tiene que ir acompañado de un par de reformas a la AFP, una de ellas, reformar la forma en que la AFP invierten. Hoy día la AFP han hecho una pega increíble, súper buena pega en buscar rentabilidades netas de riesgo. No obstante, nosotros creemos que para poder obtener la rentabilidad necesaria en el futuro, es necesario permitirle a ellos realizar inversiones que hoy día no pueden, como inversiones alternativas, en activos alternativos, real estate, en carretera, venture capital, bitcoin, whatever, como Nueva Zelanda lo ha hecho, por ejemplo. Eso te permitiría tener un sistema de pensiones mucho más dinámico y que pueda competirle al mercado mejor, porque hoy día está lleno en definitiva, la AFP tienen que competirle al mercado, digamos. Entonces, al haber tanta competitividad, hace que las tasas bajen, en definitiva, tenéis gente que te atornilla para el otro lado, como ciertos asesores, digamos, de pensiones que te dicen que te cambies de fondo, y cuando te dicen que te cambies de fondo se destruye el valor del fondo. De dudosa reputación. De dudosa reputación, sí. Entonces es importante permitirle a ellos invertir en instrumentos nuevos. Esa es una de las reformas que queremos. Otra de las reformas que queremos es que cambie la forma de cobrar. Ya. Que cobren, y esto es súper discutible. Yo vengo del mundo de la banca de inversión, y por lo mismo me gusta a mí que cobren como una banca de inversión, que cobren con un sistema de fijo más variable, un sistema que cobren un cobro fijo muy parecido a lo que hacen hoy día, por la misma tasa que 1,3% promedio, y un variable por la rentabilidad sobre un threshold, que se llama, sobre un target. Así, ok, todo por sobre 5% de rentabilidad tienes derecho a percibir un 20%. ¿Ya? Eso es lo que se le llama el carry, o usualmente es lo que los fondos de inversión o los hedge funds cobran. Y así cobran. Y eso te incentiva a que busquen instrumentos un poco más competitivos y que tomen un poco más de riesgo. Esto es porque, ¿y por qué quiero esta forma de cobrar? ¿Por qué lo pensamos así? Porque ahora viene una tercera reforma que estamos proponiendo, un sistema alternativo. Este sistema de AFP, para que la gente entienda, se llama sistema de administración activa. ¿Ya? Eso significa que las AFP tienen mentes maestras que están pensando en qué invertir, y a esa gente hay que pagarle, obviamente, y por eso te cobran 1,3%, porque hay que pagarle a esa gente. Y hay que pagarle también a otros fondos y a los estructuradores y qué sé yo. Nosotros estamos pensando también en paralelo a este sistema de AFP, que existe un sistema de AFP que la gente pueda optar, y que sea a través del modelo de ETF. Que los ETF son Exchange Traded Funds, significa que son fondos indexados a algo. Eso se llama renta pasiva. Eso nació de una teoría económica, un premio Nobel, que en definitiva dice que un premio Nobel que es medio socialistoide para ciertas cosas, pero en esta le echó un todo. Medio keynesiano a veces, pero en esta le echó un todo. Y en definitiva lo que él dice, por Samuelson, que dice que no se le puede ganar al mercado, y como no se le puede ganar al mercado, tratemos de empatarle al mercado. Y en virtud de eso, BlackRock, que es una gestora de activos muy grande, empezó a trabajar estos fondos que se llaman ETF, que te cobran muy poco y que lo único que hacen es empatarle al mercado. Entonces no tienen genios que predicen cosas, porque los genios que predicen cosas tienen suerte nomás. Esa es la lógica de BlackRock. Entonces no predicamos el futuro, copiémosle al mercado y chao. Y eso es lo que han hecho, y hoy día los ETF están desplazando a todos los fondos mutuos del mercado. De hecho, Warren Buffett en los últimos 10 años no ha podido ganarle a los ETF. Así que queremos crear este sistema paralelo que la gente pueda elegir entre administración activa y administración pasiva. Estos ETF, hay varias fintech actualmente en Chile operando, no sé si voy a decir los nombres, pero... no, pero independientemente de eso, o sea, la idea es que el Banco Central... Para que la gente entienda, que por lo mejor no entiende, pero como ejemplo como Fintual, Racional, hay varias como que han salido últimamente, y la idea es con más bajas comisiones. No, pero espérate, pero Fintual y eso, ellos lo que te hacen son una corredora, son una plataforma. Corredor, por supuesto, sí. No, pero el ETF es un producto como un fondo mutuo, pero lo único que hacen es copiarle al mercado. O sea, y Fintual y todo eso, estos gallos te las venden, pero no las hacen ellos. Los que lo hacen por supuesto. Eso de copiarle al mercado. A ver, pongámonos en... Ok, tú tenías el IPSA. Sí. Ya, el IPSA te voy a inventar 100 empresas. Ya. Y esas 100 empresas tienen acciones cada una de la empresa. Entonces, ¿qué hace un fondo mutuo? Dependiendo del fondo mutuo, te va a decir, yo tengo el fondo mutuo Vanguard, Super Serie A, Emerging Markets. ¿Y qué va a hacer? Va a agarrar 20% de la bolsa de Chile, 20% de la bolsa de Brasil, 20% de Perú y 20% y otro 40% de cualquier lado, no tengo idea. 20 de Bolivia, 20 de Colombia, whatever. ¿Ok? Sacaron pedacitos de esa bolsa y los mezclan en base al criterio de un manager.
que este manager se le ocurrió o un algoritmo matemático mágico que predijo el futuro, que dijo que Colombia va a estar bacán, entonces sobrecargaron Colombia y puede que le chunten, puede que no. Paul Samuelson dice que si le chuntan es por suerte. En definitiva, uno está tirando una moneda y hay 7.000 millones de personas en el mundo y por lo tanto, estadísticamente hay alguien que le va a caer la moneda en cara muchas veces y él piensa que es inteligente, pero en la vida real tiene suerte. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos fondos? En vez de hacer esa cuestión, dicen, oye, ¿cuántas acciones en el IPSA? 100. Compremos las mismas 100. Chao. Listo, eso es. Entonces, el ETF del IPSA es una copia del IPSA. Perfecto. Y el ETF del S&P 500 es una copia del S&P 500. Entonces, como no tienen genios trabajando, en vez de cobrarte el 5%, que es lo que te cobraría un fondo mutuo de un banco, o 10, o, no quiero ahí arruinar después que me vengan a pegar mi ex compañero de trabajo, pero 5%, qué sé yo, lo que sea que te cobren, pero el ETF te cobra 0,25%. Pero porque no hay nadie pensando detrás, simplemente porque se está copiando. Sí, obvio, claro. pero se demostró Ahí. que copiar es mejor que ganar, Sí. porque en definitiva Claro. está demostrado que nadie le puede ganar al mercado consistentemente sin tomar más riesgo. Y de hecho, Es un poco complementando, la claro, lógica. complementándolo a Nico, hablando de eso, de esos expertos de dudosa reputación que algunos están recomendando cambiándose de fondo, al final ellos a lo mejor quieren ganar al mercado, pero ¿a qué costo? O sea, es muy difícil eso. Y yo creo que hay estudios incluso que han salido, creo que un estudio de la Universidad de Chile, donde no con esa estrategia de cambiarse de fondo nunca le ganaban tampoco a la rentabilidad de la AFP dejando su plata ahí nomás. Sí. Y creo que la AFP igual han hecho un buen trabajo tratando de ganar el mercado, o sea, han estado a veces sobre O sea, el S&P. la FP han hecho un muy buen trabajo creando fondos rentables con una comisión bastante baja. 1,3% de comisión es nada. La gente llora de que las comisiones son muy altas, son más bajas que el mercado privado. Son más bajas o sea, la gente que tiene sus ahorros en la cuenta 2 de la AFP, Ya. te puedo asegurar que tiene mejores rentabilidades que la gente que tiene en corredoras de ciertos personajes, que en verdad no puedo dar nombres, pero en Pero cualquier dale, corredora. pero dale. No, No. después No, si sí, tengo sí. amigos, no, si es que es mi ambiente, pero en definitiva la cuenta 2 de la FP es muy buena, ¿ok? Digamos eso, es buena y bonita y es barata. ¿Cachai? Te cobran muy poco. Entonces, claro, han hecho una pega súper buena porque al final te cobran poco. No es que le ganen al mercado, sino que más bien te cobran poco y como te cobran poco, te llega más plata. Es una cuestión lógica. Claro. Entonces la gente llora, dice, no, pero las comisiones fantasma. Pero señor, ¿qué comisiones fantasma, hombre? Si te llega una rentabilidad de UF más 6,7, que esa Que es cuestión muy es bueno. casi UF más 9, o sea, casi peso más 9. O sea, de Peso hecho, más 9 de rentabilidad. A ti, a tu bolsillo, ¿qué te importa la comisión fantasma, compadre? Te están Sí, dando. te está llegando te de todas está llegando maneras. más que el mercado Exacto, privado. Te está claro. llegando más que el sector privado. o sea, de hecho, Claro. más, una Y de hecho, persona- las comisiones fantasmas, sorry, pero para explicar esa cuestión de las comisiones Sí, fantasmas, sí. no son fantasmas, son comisiones que tienen que pagar los fondos para estructurar productos. O sea, cualquier banco que tiene que ir a invertir a Estados Unidos por cualquier cuestión, tiene que pasar por Pershing, tiene que pasar por plataformas que te tienen que hacer custodia de valores, o tenéis gallos que son los creativos, los banqueros de inversión que te crean productos y ese compadre no trabaja por bolitas de dulce. El gallo te cobra, entonces tú tienes que pagarle. ¿Y cómo le paga la AFP? Le paga a través del fondo. Entonces el gallo se queda con un poco de esa rentabilidad del fondo, pero y finalmente al usuario le llega una rentabilidad absurdamente buena. Entonces, si la gente, en vez de alegar tanto por la AFP, hubiera cotizado mucho lo más temprano posible, hoy día tendría, matemáticamente hablando, con las rentabilidades que tiene hoy día la AFP, algo así como 1,06 elevado a 30, son equivalentes a 7 veces. Give or take, ahí los matemáticos me pueden Imagínate. corregir rápido esa matemática, pero más o menos 7 veces. O sea, tú pones un peso, en 30 años van a ser 7. Bueno, esa es parte esa es parte del interés compuesto. Entonces nosotros lo que queremos hacer con esta propuesta es adelantarnos. O sea, mientras antes se empiece a cotizar, esto a la larga va a ser mucho mejor. Entonces creemos que la propuesta, o sea, en global, podría ser una buena salida para poner un poco de paño frío a esta discusión, porque como ya comentó Nico, la ley de la marraqueta ya estuvo en discusión por algunos parlamentarios, incluso de centro izquierda, que ojalá se Sí. pongan un poco más moderados. Ha salido también como Ignacio Briones con una propuesta similar, pero Más keynesiana. más keynesiana, pero la transición, la cotización universal del Estado también, en su momento, o sea, el presidente dijo, bueno, voy a empezar a recargar, ya que no las cuentas no están sin fondos, bueno, que el Estado empiece a entregar dinero a algunas cuentas. Entonces, pero claro, se está viendo puros parches por aquí y por allá, pero no se está viendo esto como algo global. Yo creo que esa es parte como que creo que no está la discusión y nosotros
con esta propuesta queremos aportar a la discusión. Obviamente, como somos una fundación que están haciendo, tenemos todavía poca visibilidad, Sí. y en eso estamos buscando. Y paradójicamente hemos tenido más visibilidad en este tipo de cuestiones fuera de Chile. Ponte tú con España, Sí. nos han dicho, oye, bueno, España está sufriendo por su sistema de pensiones, por su sistema de reparto, porque como tú sabes, entre menos gente nazca y más viejos hayan, menos sustentable se hace una estafa piramidal. Y deja agregar algo más de España. Acá se cotiza 10%, en España es 30%, con una tasa de reemplazo que hay como de 70%, pero imagínate si Tienen que acá... cotizado 25 años. Y cotizado 25 años. Imagínate acá en Chile tuviéramos los mismos números de España, que el 30% fuera para la FP. Yo creo, imagínate, o sea, la tasa de reemplazo sería como de 150% O sea, más. mira, de O sea, partida, sí, pues, 25 claro. años de cotización dejaría fuera del sistema al 80% de los chilenos, digamos. Porque más del 50% no cotiza ni siquiera 15. Y España tiene un déficit de 16, o al año 2019, ¿Ya? de 16.000 millones de dólares. O sea, ese es el punto. ¿Queremos hacer ese allá o no? A mí me da un poco, más que me da más tristeza. Yo creo que es no verle algo racional, y está demostrado en todos lados del mundo donde el sistema de reparto, la verdad es que no funciona y genera un fracaso a la larga, que es muy difícil salir también. Es muy difícil. Entonces, yo creo que acá ojalá que se hable con racionalidad en algún momento. Sí. O sea, a mí me da un poco miedo en general ver a gente que usualmente uno pensaría que es gente que es muy centrada. No sé, yo he visto economistas de derecha. A mí, por tú, me agrada mucho ver que Ignacio Briones haya propuesto una propuesta de pensiones que sea igual a la nuestra, donde haya sacado la idea, me parece increíble. Pero antiguamente lo que Horizontal había propuesto, según nosotros habíamos visto, era subir el IVA. Entonces, o sea, si tenía economistas de derecha que lo que quieren es subir el IVA para pagar las pensiones, y el IVA siendo el impuesto más regresivo de todos los impuestos, el impuesto indirecto, a quien afecta más a los más pobres. Entonces, ¿de dónde empezamos a pasar de un país que tenía una mentalidad liberal en lo económico a que la gente liberal hoy día, no liberal, o sea, claramente la gente del centro, no es ni liberal moral ni liberal económico, digamos. Hoy día son Bueno, una especie de restricción. pero ahí es donde queremos suplir ese vacío, pero obviamente con tiempo y tratar de aportar. O sea, yo no creo que acá, yo creo que todos quieren que Chile le vaya bien. Si el tema es que están siendo muy ideologizados en su forma de tomar decisiones. Y creo que el tema es que al final, a la larga, que vean su modelo a ver si funciona o no. Claro. Entonces, ese es el tema. Pongámoslo una prueba al modelo. Si ahí tenemos herramientas computacionales, qué sé yo, no se piensa así. Probemos haciendo como un laboratorio con un experimento con los chilenos, ya cambiamos el sistema y luego ahora reparto nuevamente, que es un experimento que ya se hizo más encima. Entonces, pero bueno, en fin. Nico ya había explicado lo de la capitalización solidaria al nacimiento. Hace falta el presupuesto. Lo del cambiar el sistema AFP y nuestra propuesta final, el de dónde sacamos la plata. Ya, y antes de que me contestes. Muy bien. Es que lo que pasa, mira, justamente invité y los invito también a todos los que estén conectados a que puedan hacer sus preguntas, que ustedes puedan contestar algunas dudas que puedan ir saliendo. Si son muy difíciles. Si son muy difíciles, ahí no hacemos los tontos, hablamos de cualquier cosa. No hay problema, estamos preparados. Paso mentimos, ¿no? Sí. Pregunta, por ejemplo, Yerko, ¿cómo mejorar las pensiones sin cambiar las FP? Bueno, le acabamos de dar una idea, po. O sea, Esa sería. O sea, Yerko, te prestamos 50 UF al nacer, y de aquí a que tengáis 25 años vais a tener 1000 UF. Ahora, el problema, Yerko, es para la gente que ya nació. Y ahí está lo que hablaba Francisco de nuestro sistema intermedio, en el que te vamos a pasar 0,5 UF al mes, que se van a un sistema de FP también y que van a capitalizarse también por el tiempo, y entre más joven seas mejor. Obviamente, ninguna propuesta que tú hagas va a poder salvar a la gente que hoy día tiene 64 años y que no ha cotizado nunca. En definitiva, ese tipo le queda un año, digamos. O sea, a menos que le pasí en T0, toma, aquí tenéis 100 palos para que hay 20 Claro, años. que digamos. no alcance, Sí, claro. Es muy difícil, pero siempre se trata un poco de eso, digamos, de cualquier propuesta que tenga por el efecto, por la intención, aprovecharse del mercado, hacer sentir el impacto del interés compuesto, va por un buen camino, creo. Acá pareciera que el tema de las AFP es como de las pocas cosas que se piensan
para el futuro, ¿no? Es como, por ejemplo, esto para la generación futura, para la gente que nazca y poder darles esto a los niños, que yo lo encuentro espectacular, ¿eh? Pero indiferente de eso, pareciera ser la única política pública que piensa en el futuro. Todo el resto es como cosas para hoy día, ¿no? A ver si ponemos la ley no sé cuánto, sacamos la ley no sé cuánto. Sí. En el caso de ahora, con la realidad que tenemos, claro, efectivamente, con todos los retiros que hubo de los 10%, hay un vacío tremendo. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace Claro, la ahora- persona que quedaron con ese vacío? ¿A ustedes se les ocurre algo que pudiera Sí, mira. arreglarse ahí? O sea, ¿cómo nos salvamos A ahora? ver, yo creo tenemos dos posturas. Yo creo que la primera postura es la más fatalista de todas. Ujú. La única forma, la mejor salvación hoy día sería retirar el 100%, creo. Ya lo hablaron ustedes antes en el programa, pero está claro que es lo que quieren hacer con el resto de la plata que está ahí. Está clarísimo. Entonces, bueno. Pero si pensáramos que no lo fueran a hacer, digamos que por algún milagro los comunistas por primera vez en su vida deciden no quitarle riqueza al resto y crear riqueza, que sería muy raro porque es el único comunista que lo ha hecho en su vida. Ahí lo único que tendrían que hacer sería, yo creo, dar un préstamo, probablemente, dar un préstamo por ese 30%. Bueno, Vanessa Kaiser en algún momento nos contactó y nos pidió que le ayudáramos a hacer una propuesta. Hicimos las matemáticas para ver un sistema de financiamiento a través de bonos soberanos que permitiera, digamos, obtener recursos para poder financiar este préstamo y que fuera capitalizándose en el tiempo, digamos. Finalmente es una idea súper agresiva, porque en definitiva pasáis de tener una deuda pública PIB de 40 que estamos hoy día a 100, a 90 o algo así, 80, 90, casi 100. O sea, te limita mucho el gasto público en otros temas, pero es posible. O sea, si tú tuvieras la voluntad política para recapitalizar a la gente y eliminar el gasto público en cosas superfluas, eliminar ministerios, seremis, subsecretarios, subsecretarios, amigos, tíos, consultores y particularmente parlamentarios, podríais perfectamente tener los recursos para poder capitalizar a esta gente lo antes posible y que esa plata rente. Ya, porque es muy importante, sorry Pancho, pero es muy importante que si van a salvar a la gente, que la salven ahora, no que la salven cuando la gente ya se vaya a jubilar, porque el valor de la plata hoy es mucho más que en 30 años más, o sea, es 7 veces más, por lo menos. Entonces, yo entiendo que para un político es difícil pensar a largo plazo, porque en el largo plazo no obtienen voto. Pero si realmente lo que quieren es salvar a la gente, la alternativa es esa, yo no veo otra alternativa, que sea a través de un bono soberano, que probablemente será ameno o algo así, y vaya a tener que pagar un montón, claro, y vaya a tener que pagar 6 billones de interés, según lo que le habíamos calculado a la Vanessa, parece, si no me equivoco, pero no hay otra opción. Claro, o sea, si es que se bajan los ánimos y ocurre un milagro que la gente, los partidos políticos, no sé, la clase política hoy en día dice, ok, ya, las AFP tienen que subsistir, o sea, hay un acuerdo, imagínate, yo creo que a esta altura es imposible. Efectivamente se tiene que acercar a un sistema como el de nosotros, que tienen que recapitalizar a la gente. O sea, es muy parecido nuestro sistema, lo que estamos proponiendo es como una salvación, un camino posible. Ahora bien... Pero usen el mercado, ese es el tema, usen el mercado, no presten plata en T0, en términos financieros, lo peor que pueden hacer es pasar plata en términos presentes. Porque al final lo único que estáis haciendo es imprimir plata o tomar deuda y ponérsela al compadre sin ni un valor agregado. Al revés, lo que sí es disminuir el poder de ahorro de este compadre. Mira, y al final yo creo que lo habló también la Virna en su momento sobre el sistema de reparto, que al final lo que ocurre es que el sistema de reparto al final termina siendo utilizado como una herramienta política en donde al final las cartas están en manos de ellos y al final la gente van a repartir la plata por cambio de votos. Y eso es lo que tiene que entender la gente, que en 10 años esta plata se acabó. O sea, si los tipos, los 200.000 millones de dólares le hacen ese fondo común solidario, que reparto, no tiene otro nombre más que eso, que es expropiar los fondos para un sistema de reparto, al final van a tener 10 años y se acabó. Sí. 10 años para tomarse el poder, porque van a empezar obviamente a entregarle mejores cotizaciones a los nuevos jubilados por un sistema piramidal que es Ponzi. Esa es una estafa piramidal, lo mismo que hizo Bernard Madoff en Estados Unidos, es lo mismo. Claro. Y además no nace ya la esperanza de vida aumenta. Y estamos yendo, o sea, en definitiva es raro, porque tú te das cuenta que Chile está yendo al contrario del mundo, está girando en relación opuesta al mundo civilizado.
O sea, España está replanteándose el sistema de reparto por un sistema de capitalización individual, Estados Unidos estuvo mirando mucho tiempo el sistema de FP chileno, Japón la misma cuestión, pero Chile, no, oye, volvamos al sistema de reparto de la Guerra Fría, 1960, teoría del valor trabajo. O sea, Chile se acaba de pegar un retroceso espacio-temporal, yo creo, brutal, es como si hubiéramos pasado por un túnel del tiempo y retrocedimos completamente. Sí. Oigan, y yendo como tú decías al tercer... No, al otro punto yo creo que ya lo comenta Nico, que viene a ser de dónde obtenemos los recursos. Y los recursos... Sí, son 6 billones. Es súper poquito. Son 6 billones y esos 6 billones. billones. No suena como un pum, pero... Billions es 6 mil millones de dólares porque están 6 mil millones de dólares. Sí. Eso son un corte de 10% en el Ministerio y en el Congreso. En el Congreso. Y eso te cubre el gap al tiro. De hecho, para los que nos siguen en nuestras redes, tenemos unos posts donde mencionamos cuánto es el gasto per cápita por el Congreso. Sí. Por países. Por países. O sea, Chile es altísimo. O sea, Suecia gasta, no sé, como 3... Sí, Chile como 7. 10. Sí. Y Suecia es como $3 por... Entonces acá lo que estamos hablando es que tenemos un Congreso que no se ponen de acuerdo en nada y más encima son los mejores pagados del mundo. Entonces ahí tenemos que aplicar también un recorte y también nos vamos a tener 25, creo que vamos 25 ministerios. O sea, ni Argentina tiene tantos ministerios. Sí, o sea, y es paradójico porque uno ve al gobierno de derecha actual proponen más ministerios, digamos. O sea, más el ministerio de la pandemia, el ministerio de la subpandemia, el subsecretario Seremi. ¿De dónde salen esos personajes? O sea, yo diría, por ejemplo, que creen al subsecretario de Defensa de la zona sur. ¿Qué hace ese compadre? O sea, la zona sur está en llama, la gente se está muriendo, qué sé yo, y el gallo, ¿qué hace? Pone querella, digamos, eso es su pega, es un querellador. Y a ese gallo le pagan, no sé, 10 millones de pesos al mes, o 6. Es absurdo. Claro. Oigan, ¿y ustedes cómo pueden traducir? O sea, ¿cómo les gustaría a ustedes que esta propuesta se pudiera llevar a cabo? ¿A ustedes les gustaría pasarles esto a un político? Lo hemos intentado. Lo hemos intentado. ¿Cuál es la recepción? Porque la idea es que esto ustedes lo puedan que se pueda traducir a la realidad, ¿no? Yo creo, entonces, ¿cuál es el plan que ustedes tienen ahora para hacer eso? Esto de estar acá es parte del plan. Perfecto. Y le queremos agradecer también que nos den esta oportunidad de poder contar a la audiencia que tenemos esta propuesta, pero... Yo creo que, nosotros le hemos presentado esto a políticos ya, a varios políticos en general. En general lo que a mí me parece es que los políticos no están dispuestos a tomar un plan a 30 años. Me parecería rarísimo. Y los que están dispuestos a presentar planes lo han hecho con su grupo endogámico, digamos, de una manera totalmente endogámica. Ellos no están dispuestos. Ellos lo que buscan es algo así como favores. Tienen su amigo que está en su centro de estudio y su amigo crea su plan y es el plan que proponen y ahí están y tú le puedes presentar lo que tú queráis y aunque sea más sustentable no le importa. Entonces, hoy día, para mí, para serte bastante franco, yo creo que el sistema político hoy día funciona más parecido a un sistema de culto religioso con dogma. Que no tiene, y como un dogma de fe, digamos, tú el dogma de fe le podéis presentar ciencia, números y matemáticas y da igual. Bueno, y de esto había otra propuesta, que nuestro primer estudio, el que realizamos fue qué pasaba si nosotros privatizábamos Codelco y todos los chilenos eran accionistas de Codelco. Eso tampoco sirve. O sea, acá son muy pocas cosas que se pueden hacer. O sea, si uno realiza eso, creo que al final nos da como $100. O sea, no, el Estado se da pérdida. Pero independientemente de eso, un poco el tema es nuestro plan, digamos, no es llegar al político. Hemos tratado, no nos ha ido tan bien con los políticos, a pesar de que Ignacio Briones, gracias Ignacio por cambiar tu forma de pensar el sistema de pensiones. Me parece sensacional. Pero aparte de él, nadie más. Hay la ADC que tiene su sistema que también es más parecido. Pero nosotros queremos llegar a la gente y que la gente sea la que presione hacia arriba. Perfecto. ¿Ya? Y ustedes nos están dando esta plataforma y hemos tenido otras plataformas también para poder llegar a la gente. Porque finalmente yo no creo que nosotros vayamos a lograr un cambio hoy con esto. De hecho, yo no estoy peleando por mí. Yo estoy peleando por mis nietos. O sea, a mí prácticamente nada que yo pueda cambiar hoy día sobre mi vida voy a poder cambiarlo con este proyecto. Digamos. Estamos tratando de salvar a las generaciones futuras. Sí. Y de hecho todo esto lo hemos hecho después del trabajo, horarios completamente... inhábiles. Exacto. Claro.
Sí, y creemos que es importante, o sea, yo creo que acá a la gente hay que animarla a que sabemos que estamos en un momento súper complicado, pero los que tienen un pensamiento similar al de nosotros, yo creo que es animarse a tirar ideas, a poder juntarse, generar un grupo de amigos que piensan similar, bueno, hagamos Redes de cosas, acá comunicación redes. para poder, Siempre- claro, nosotros somos claro. un grupo, pero ojalá que se formen más grupos, y a Hay- medida vamos presionando, así yo creo que esto es una de ellas Hay, en largo hay un plazo. libro muy bueno que ojalá ustedes algunas vez pueden cubrir porque yo creo que les podría interesar, que se llama Parasitic Mind, ideas parasíticas, que habla como ciertas ideas se convierten en patógenos mentales y parasitan a las personas, entre ellas el socialismo. Y este personaje, que es un PhD que se llama Gad Saad, él es un árabe, o sea, un judío que vivía en Líbano y se arrancó de Líbano, qué sé yo. Y él es un personaje que habla siempre, digamos, de respecto a lo que no le parece, no es políticamente correcto. Y yo creo que lo que la gente tiene que hacer hoy día es seguir el ejemplo de él. Digamos, él dice que hoy día falta gente que esté dispuesta a hablar por lo que realmente piensa y sobra gente que le aplaude. O sea, esta gente que te dice, oye, gracias por hablar por mí, gracias por ser quien eres y por hablar y por darle voz a los que no tienen voz. No, compadre, tú también tenés que hablar. O sea, si nosotros lo podemos hacer y podemos exponernos y salir en Instagram y hacer lo que sea, todo el mundo puede hacerlo, digamos. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Francisco, Nicolás. Ahora, Igualmente. bueno, los pueden encontrar hayeklabs.org. Y Instagram, Instagram. Hayek Labs. Instagram es lo que más usan. ¿Cómo es su Instagram? ¿Cómo los encuentran? Hayek también? Labs. Hayek Labs, tal Sí, cual. sí, sí, tal cual. Perfecto. Así ¿Twitter que- usan? Sí, tenemos Sí, Twitter, tenemos. pero a veces sí, a veces no. A veces Pero, sí, a veces sí, no. pero Instagram es nuestra fortaleza y también en nuestra página web donde tenemos el informe, donde lo pueden descargar y leer con más atención. Perfecto. 1.000.000 de gracias por esta conversación y desearles la mejor de las suertes y estamos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan bien. Muchas gracias a todos y nos vemos el día martes de la próxima semana. Cariños a todos y que descansen.